Ok, el sábado pasado mi esposa compartió ya los dones para el ministerio de la palabra. Hasta aquí quiero decirles que el sábado pasado no se lo debió de haber perdido y este sábado tampoco. Y de aquí en adelante ningún sábado debe de perderse. ¿Por qué? Porque esto es verdaderamente para que usted llegue al final de la enseñanza de los dones, del descubrimiento de dones, con toda esa actitud de poder entender, ¿verdad? Estar entendidos y concebidos en cuanto a lo que tiene que ver con su material y la enseñanza, y de esa manera usted pueda comprender y así poder hacer su test. Si usted no ha llevado todo esto, pero tiene su material, vea los videos, ¿verdad? Ahí estamos pasando en el grupo de WhatsApp y en YouTube los videos para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Cada semana nuestros hermanos de audio y proyección están subiendo esos videos para que usted no se pierda ninguna enseñanza. Pero si usted no lo ha tomado todo, no ha visto ni los videos ni esto, va a ser complicado que cuando usted quiera tomar su test le salgan verdaderamente sus dones. Lo va a hacer, pero no va a salir, o sea, no, es como un estudio, pues que como no llevó completamente, no va a comprender verdaderamente lo que va a poner allí, lo que va a ir resolviendo y según la suma de los resultados no van a dar específicamente con los dones. Alguien a lo mejor podrá decir, pero pastor, ¿qué tan necesario es hacer esto si hace muchísimos años uno ni hacía esto, verdad? Que yo recuerdo desde que yo tengo uso de razón, en la iglesia, el pastor de nuestra congregación en Arriaga, en Chiapas, nos hacía los test para poder tener bien los dones en específicos. Pero que yo tengo uso de razón, hermanos, que estamos hablando en los 90, ¿no? Pero a lo mejor años más atrás no se hacían esos. Y a lo mejor ustedes ya lo hicieron en alguna ocasión. Qué bueno, yo lo he hecho muchas veces y me vuelven a salir los mismos dones. A lo mejor usted ya lo hizo. Le va a ayudar para confirmar sus dones. Y si no lo ha hecho y no sabe, esto es el momento para saber cuáles son sus dones. Y si ya lo hizo y lo sabe, lo va a confirmar. Y si no lo ha hecho, pero quiere servir, ¿cómo va a servir si usted no sabe cuáles son sus dones? Ahora, a lo mejor usted podrá decir, bueno, es que podemos servir de cualquier cosa, no necesito los dones. No, señor. Usted necesita obedecer y usted necesita entrar en esta parte de la enseñanza de lo que estamos hablando. Quiero tener una iglesia que sea competitiva en cuanto a hacer las cosas con la pasión, el esmero y la dedicación que requiere, y no por un nombramiento nada más que usted tiene que tener y que está funcionando, pero lo está haciendo a la fuerza, porque al final de cuentas no son sus dones. Los que tienen los dones lo hacen y les encanta hacer el trabajo que tiene que hacer porque está dentro de sus dones. Imagínense, a mí me pone a hacer algo que yo pudiera hacer, sí. ¿Que no los pastores están capacitados en todo? Sí, pero no por eso quiere decir que nosotros vamos a andar haciendo todo. Recuerde, ahorita vamos a hablar, el pastor no es un todólogo, el pastor es teólogo, no todólogo. El todólogo es el que hace todo, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca del don pastoral. Bueno, mi esposa compartió el don del apóstol o el don misionero, ¿verdad? Y solo para hacer un resumen, en Efesios capítulo 4 verso 11 y en 1 Corintios capítulo 12 verso 28, el don de misionero o apóstol tiene, ¿qué cosa, hermanos? La habilidad, ¿tiene su cuadernillo? Tiene la habilidad y la capacidad, ¿para qué más? Para comunicar el evangelio dentro y fuera de una cultura con un idioma, ¿qué cosa? Diferente. Muy bien. Siguiente. No, deseo ardiente por comunicar el evangelio donde no se ha establecido. 2. Tiene una fe para sobreponerse a grandes obstáculos. Y 3. Tiene el deseo de cambiar a lugares nuevos después de haber establecido la obra. Muy bien.
Segundo, mi esposa compartió la siguiente enseñanza que tiene que ver con profecía, profeta, profecía. Romanos 12:5 y 1 Corintios 12:10-28 y Efesios 4:11. ¿Qué significa el don de profecía o profeta? Tiene la habilidad y la capacidad de ¿qué? De recibir y de comunicar, ¿qué cosa? El mensaje de Dios, de proclamar el mensaje con poder y con claridad. Muy bien. Primer punto, juntos. Sentir un deseo del interior de proclamar las verdades de Dios. 2. El deseo ardiente de declarar contra el mal, la vergüenza y la hipocresía. 3. Capacidad de hablar a las necesidades de la gente, cualquiera que sea la reacción. 4. Determinación de interpretar la palabra de Dios correctamente y saberla compartir. Muy bien. 3. El don de evangelista. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice? Compasión desmesuradamente por los perdidos y habilidad especial de explicar el evangelio con claridad. Y poder de tal manera que la gente responde al mensaje de Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta que es un evangelista? Cuando habla y la persona responden al evangelio. Si usted lleva toda su vida hablando del evangelio, compartiendo, y ni una persona ha recibido a Cristo, entonces usted lo está haciendo, pero usted no es un evangelista, porque el evangelista tiene como resultado que cuando habla y comparte el mensaje del evangelio de Jesucristo y comparte dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que comparte el evangelista? ¿Alguien lo sabe? Hay dos cosas que comparte el evangelista. El apóstol Pablo lo enseñó en una de sus cartas. ¿Mande? Arrepentimiento, sí, sí, tiene que ver, pero hay dos cosas importantes que dice, este es el evangelio que predicamos, dijo el apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene? ¿No? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Dice, ese es el evangelio que predicamos, a Jesucristo crucificado y que ha resucitado. Esas son las dos cosas que debe de traer el evangelista. A Jesucristo quien fue crucificado y dio su sangre por amor a ti y amor a mí. Y lo segundo, que Jesús no se quedó en la cruz, no solamente murió, sino que fue sepultado y luego resucitó ¿al cuánto día? Al tercer día. Y ahora, después de su resurrección, ¿qué sucedió? Ascendió a los cielos y está ¿en dónde? Del Padre. Muy bien. ¿Para hacer qué cosa? Para interceder por nosotros. Así que ahí le damos el matarile que dicen a los amigos católicos, que dicen que la Madre María es intercesora de nosotros. Dice la palabra del Señor que no. La Biblia dice que no, que Jesucristo está como intercesor nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está, la capacidad para presentar la verdad del evangelio con plena confianza y naturalidad, la habilidad de llevar a la gente a tomar una decisión por Jesucristo y la pasión de testificar y también de ayudar a otros, a ayudarle a ser fieles testigos de Jesucristo. Todos podemos salir a evangelizar. Por ejemplo, si ahorita yo los llevo calle por calle y casa por casa y barremos toda esta colonia como los testigos de Jehová, todos podemos salir a evangelizar, ¿sí o no? Pero ¿quiénes darán mayor resultado? Los evangelistas. Los evangelistas. Ahora, los evangelistas no necesariamente, escuche bien, no sé si eso se lo explicó mi esposa, pero yo estoy seguro que sí. Y si no, se lo explico yo. Los evangelistas no necesariamente tienen que saberse toda la Biblia. No necesariamente. Porque el asunto del evangelio no es contender las verdades espirituales con las personas. La gente, yo crecí en un ambiente donde para salir a evangelizar tenías que llevar un buen estudio de la Biblia y
saber pasajes de la Biblia y todo lo demás, y agarrar a quienes, a los testigos, ¿verdad? Y eran unas luchas, ¿verdad? Intensas entre los testigos, ¿verdad? Y los mormones, ¿verdad? Y las otras partes de las iglesias, ¿verdad? Los pentes, ¿no? Y que tú estás mal y que esta es la iglesia. Y llegamos a decir incluso que la iglesia bautista es la única iglesia verdadera. Y también los católicos dicen que la iglesia católica es la única iglesia verdadera. Y también los testigos dicen que la única iglesia de ellos es la iglesia verdadera. Y todos dicen que la iglesia de ellos es la iglesia verdadera, ¿verdad? Entonces, un evangelista no debe contender con la palabra, porque esa no es su acción del evangelista. El evangelista tiene que ver con el evangelio a compartir. Cuando alguien ya te está diciendo que vamos a agarrarnos con citas bíblicas y esto y lo otro, por ahí no es tu asunto. Tú y yo no tenemos nada que contender, no tenemos que defender lo indefendible. Cristo, Dios, el Espíritu Santo y la Biblia son cosas que no se defienden. Ellos se saben defender solos, por sí solos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde es que se muestra que la persona debe conocer plenamente la palabra? Un pastor, un maestro, un apóstol. Ellos sí, ese es un predicador, ¿verdad? Un profeta, uno de profecía. Ese sí tienen que saber esto, porque esa es su área. Pero más, el maestro, ¿verdad? Porque el maestro es el que tiene que enseñarnos las verdades espirituales. Muy bien, hasta aquí, 3 cosas que vieron la vez anterior. Estoy haciendo un resumen. 3 dones que vieron la vez anterior, que son el don del apóstol, el don del profeta y el don del evangelista, que son los 3 de los 5 ministerios específicos de la iglesia. Y a unos constituyó Dios, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿ok? En esos 3, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que haya visto, de lo que haya leído, de lo que haya revisado en su documento, se me fue el nombre de en su archivo, pues, en su documento, en su estudio? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver? O esto yo no lo entendí. ¿Alguien lo tiene? No quiero que pasemos yéndose con preguntas y con dudas, porque al rato andan diciendo que no, que esto no era así, que yo tengo mi mejor posición, que yo entiendo que el profeta es esto. Y no, aquí aclaremos el asunto. Ajá. Uh-huh. 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 Como un vidente. Uh-huh. Bueno, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque en el Antiguo Testamento se movía mucho el asunto profético vidente, ¿no? Como lo fue Samuel, como lo fue Isaías, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, como lo fueron los profetas mayores y menores, ¿no? Incluso algunos en el Nuevo Testamento. Pero es parte de la profecía, pero no es específicamente dentro de la profecía. El profeta no tiene la indicación para revelar las cosas oscuras o misteriosas o evidentes, porque a veces ese es el error que llegan a cometer nuestros hermanos amigos, que dicen que un profeta tiene que decirte las cosas secretas tuyas. Y ahí anda el profeta, con todo respeto para ellos, y yo he conocido algunos y que yo veo que ahí andan como husmeando, ¿no? Ese ya me huele como a chisme, ¿no? O como atinándole a la suerte, ¿no? En decirte cosas que al final de cuentas no tienen absolutamente nada de sentido. Están los famosos profetas hoy en día que todo el área de ellos es la prosperidad, ¿no?
y Dios me dijo que te va a bendecir, y Dios me dijo que vas a tener esto y que va a llegar a tu casa nuevo, y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y la persona con el deseo de llegar o de tener, pues intenta, y por ahí a la suerte, al chiripazo, ¿verdad? Suceden las cosas y ya le damos favor a lo que es el profeta, como un profeta vidente o de declaración de misterios. Pero el profeta no tiene nada que ver con eso. El profeta tiene que ver con declarar la verdad y al mismo tiempo enseñar y guiar a aquellas personas y sacarlos del error, ¿ok? El profeta tiene que ver más con la enseñanza de la palabra de Dios, con la prédica, porque la profecía viene de ahí, de predicar, de compartir, de dar a conocer, de alinear el corazón, de exhortar, de animar, de estimular al pueblo de Dios. Ese es el trabajo del profeta y en lo profético, en la profecía, ¿no? Entonces, yo espero que haya quedado entendido todo ese aspecto. Ahora, ¿por qué les digo que sí hay? Sí lo hay, porque hay gente que malinterpreta esa área. Y a veces el profeta deja de predicar tanto y empieza a descubrir los sueños, las visiones, la evidencia, ¿verdad? La suerte incluso, ¿no? Para las personas. Pero ese no es su principal labor. Sí lo fue en el Antiguo Testamento, sí lo era en el Antiguo Testamento, y no es que haya pasado de moda, sino simplemente la mayor parte del área de la profecía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era la enseñanza y la información, ¿verdad? La prédica, porque en cada domingo o cada enseñanza que usted tiene, Dios siempre habla a su vida. ¿Estamos de acuerdo? Dios siempre habla a su vida. ¿O no habla Dios a su vida? Dice que la palabra es viva y es eficaz, ¿no? Entonces, ¿Dios habla siempre a su vida en cada mensaje de su pastor? Sí. ¿Dios te dice el camino que tienes que andar? Sí. ¿Dios te dice muchas veces a través de la predicación qué es lo que tienes que enmendar? Sí. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Sí. Pero a veces nos encanta, desechamos tanto la predicación fuerte, exhortativa, y buscamos mejor la predicación que nos que se adapte a mi necesidad, ¿no? Por eso siempre dicen que hay muchos principios de la predicación que tienen que ver con temas. Y a la iglesia les encantan mucho las predicaciones de estímulos, pero cuando hay una prédica de exhortación, a veces la iglesia no lo acepta, lo rechaza. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser exhortado. ¿Estamos de acuerdo? Y ese era una principal labor y un principal papel del profeta, de exhortar al pueblo a vivir una santidad. ¿Ok? De hecho, es lo que hizo el profeta Juan el Bautista, es lo que Jesús hacía. ¿Se acuerdan que Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Se acuerdan? Bueno, era una profecía que él decía. ¿Se acuerdan la profecía de Juan el Bautista, verdad? Que era muy severa, muy fuerte, ¿no? Muy exhortativa. ¿Se acuerdan la profecía de Isaías? ¿Se acuerdan la profecía de Elías, verdad? Hombres que usted entiende que los profetas enseñaban y dirigían al pueblo, sobre todo tratándolos de sacar del error en lo que estaban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿hemos entendido eso? ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Es que tiene que ver, hermanos, con el deseo que hay interno. Por ejemplo, mi pueblo perece ¿por causa de qué perece el pueblo? Por causa de conocimiento. Y un conocimiento, hermanos, que no se vaya ni a diestra ni a siniestra, sino un conocimiento centrado en una balanza. O sea, hay que entender lo siguiente. Yo les voy a decir algo. ¿Hay profecía? Sí lo hay. ¿Hay profetas? Sí lo hay. Ahora, ¿qué tipo de profetas y qué tipo de profecía? Ahí es donde uno tiene que centrarse en una balanza. ¿Estamos de acuerdo? No todo es sueños ni todo es visiones. Hubo en su tiempo visiones y sueños. ¿Hay visiones y sueños? Sí. En el presente sí. ¿Tienen que ver con nuestra vida? No todos. No todos tienen que ver con nuestra vida. Porque el Hijo de Dios no se mueve por visiones y sueños, ni por profecía. El Hijo de Dios se mueve por la palabra. Por eso es importantísimo que estudie usted la palabra. Que las prédicas de los domingos o las prédicas de entre semana o cada que haya una prédica sea la confirmación de lo que ya Dios te dijo a ti durante toda la semana. Qué padre es que nosotros llegáramos y, oye, este pasaje que está tocando el pastor, ya el Señor me lo había enseñado en la semana. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero viene todo mundo sin estudiar la palabra a escuchar lo que el pastor va a decir y se quedan, y una palabra, hermanos, cualquiera mueve cualquier cosa y mueve las emociones y entreteje las emociones y los mueve tanto que entonces empiezan a creer en las cosas que solamente creyeron sin pasarla por la palabra. Dice que toda visión y todo sueño debe pasarse por el diagnóstico de su palabra. Hermano Luis y luego el hermano Alejandro. Sí, quiero confirmar lo que usted acaba de decir. Está en Hebreos 1, Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así es, gracias. Hermano Alejandro. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Sí, la palabra, la visión y el sueño no puede ser tan más fuerte que lo que la palabra te declara. Hay, permíteme tantito. Hay veces, permítame tantitito. Hay veces que nosotros podemos llegar a pensar tanto en los sueños, que tenemos que tener cuidado. También los espíritus infiltran en sueños y también en visiones. Y hay en la Biblia declaraciones en las cuales confundieron un sueño, una visión, con espíritus inmundos. Sí, hermana. Ujú. No, son creencias que uno tiene, o sea, creencias que todavía forman parte del hábito y costumbres de la gente, pero a los hijos de Dios, los cristianos, no tiene absolutamente nada que ver. Hay personas, yo he escuchado, fíjense, no, este no era mi tema, este no era mi tema, mi tema son los siguientes. Sí, pero mire, le voy a decir, hay una persona en una ocasión que dijo lo siguiente, fíjese lo que dijo, estoy hablando de personas que
se supone que tienen conocimiento. Yo por eso yo no, hermano, yo por eso yo no ando diciendo que tengo mucho conocimiento y que soy súper bautista y que conozco toda la Biblia. Y por eso mismo, porque a veces uno cae en descrédito de lo que uno cree a lo que uno conoce. Una persona en una ocasión dijo, ay, es que las tarántulas, y las sacamos y le decía, y una persona dijo, no las saques. Ve, cristianos, estoy hablando de, no las saques, estás barriendo dinero, estás sacando el dinero de tu casa. Es que las tarántulas atraen el dinero. Hermano, no me vaya a decir que usted cree en eso. No me vaya a decir que usted cree, perdón, voy a tomar su ejemplo. ¿Por qué? Porque el hermano nos lo está preguntando ahorita, porque hay un desconocimiento, o ya no lo logra conocer. Por eso yo estoy tomando esos ejemplos, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Usted no me diga que cuando, esas es las cosas que de repente tiene, que cuando un perro se revuelca es porque va a llegar alguien conocido a su casa. ¿Alguien? Porque si no, aquí lo pongo de pie y que se arrepienta ahora, ¿no? Estoy hablando de visiones, sueños. Es que yo soñé serpientes, es que yo soñé ranas, es que yo soñé. Es que tus sueños no tienen que ver con la postura, no doctrinal, sino con la postura del conocimiento de la palabra de Dios. Los sueños no te dominan y no te dirigen. Las visiones no te dominan y te dirigen. Los sueños y las visiones primero tienen que pasar por esto. Y si no tienen fe y legalidad de esto, autoridad en esto, no tiene absolutamente nada que ver. Hermana, es que yo soñé que usted tenía esto. Dijera que el toco madera, ¿no? Cruz, 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 que se vaya el diablo, que venga Jesús. No, es que yo soñé de usted. Gracias, hermano. A mí me llegaron a decir, no, pastor, cuidado, yo soñé que usted moría. Entonces, gracias, hermano, en uno de esos viajes misioneros. Digo, gracias, hermano, yo no sé si usted me ama tanto, pero ya me está matando, ¿no? Y yo le dije, gracias, hermana, pero yo no creo en eso. Pero es que gracias, hermana, póngase a orar primero, ore por mí, o quiere que yo me muera ya. No, claro, pero es que yo lo soñé. Gracias, pero póngase a orar. Pero yo no creo no creo ni en mi misma muerte. Puedo morir antes de salir, puedo morir después de que yo regrese. Y mire, después de muchos años aquí todavía sigo. Entonces eso que había soñado, al final de cuentas no tiene nada que ver. Sí, hijo. ¿Tienes un micrófono? Porque no te logramos escuchar. Bueno, sí, confirmando lo que había dicho de verificar la profecía por medio de la palabra, también creo que es importante recalcar que los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son totalmente diferentes, porque los del Antiguo Testamento lo que hacían era revelar la palabra por medio de las visiones y por medio de los sueños al pueblo de Dios. Y en cambio, una vez que vino Jesús, lo que hizo fue revelarnos todo por medio del Hijo. Así que toda la profecía que tenemos ahora es por medio del Hijo. Todo lo que tenemos que profesar tiene primero que pasar por la palabra, tiene que ser verificado por la palabra y no alegorizar demasiado o espiritualizar demasiado las interpretaciones que a veces tenemos en cuanto a la profecía. Exacto, así es. Entonces, tiene que ver con el conocimiento que usted tiene, y no un conocimiento para deslumbrar su sabiduría, ni para decir, ¿verdad? Hacer alarde de su sabiduría, deslumbrar su sabiduría, o para contraponer y atacar. Respeto mucho a mis hermanos, que también yo sé que muchos de ellos son salvos, y lo sé, y yo respeto mucho a ellos que creen en eso. Yo creo otra cosa, ¿ok? Y ante eso no deslumbro de mi sabiduría, y tampoco los voy a contrarrestar ni contraponer, porque al final de cuentas eso tiene que ver con creencias de las personas. Yo respeto mucho a aquella hermana que dijo que no la barras porque te estás trayendo. Bueno, si ella lo cree así, pues es un asunto suyo, ¿no? Nosotros creemos que es tarántula y mátala y sácala, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
Cada quien tiene su formación, eso tiene que ver en la formación. Pero si vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Por eso en la palabra, hermanos, está nuestra acertación de nuestro conocimiento. Si ya no hay más preguntas con respecto a esto, pasamos ahora sí a mi tema, que es, ¿verdad? Paso a mi tema. Si ya no lo hay, ya no hay más nadie en que diga algo, lo contrario. ¿Nadie? Muy bien. Paso al siguiente, pues. Vamos a los otros dos. Según hoy dijimos que íbamos a ser rápidos. Dos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Juntos, leemos fuerte. Pastor maestro, Efesios 4:11. Juntos, la descripción. Habilidad, guiar y nutrir a otros cristianos en forma individual o en grupo. Preocupación extrema y sensibilidad sacrificial al enseñar. Mire la descripción porque tiene que ver con lo que es el trabajo del pastor. Hay tres cosas que son trabajos del pastor netamente que usted no le puede quitar al pastor. Número 1, número 2, número 3, y son cosas que nada más no le puede quitar al pastor. No debe de ponerle más cargas al pastor de lo que es. Número 1, la alimentación de las ovejas. Ese es área pastoral. Esa es la pastoral de la iglesia. Que no deje de haber alimento en la casa del Señor. Lo puede hacer directamente el pastor, puede tener sus predicadores en la iglesia, puede invitar a algún predicador, pero esa es área pastoral, esa es la pastoral de la iglesia. Hay a veces que como iglesia no sabemos cuál es la pastoral de la iglesia y cuáles son asuntos de la congregación. Y a veces malinterpretamos y ahí estamos con la serie de enseñanzas. Hermanos, con todo respeto, porque me he encontrado por 4 años aquí en la costa de Oaxaca con todo el amor en mi corazón, porque mi esposa es de aquí y amo mucho este lugar donde el Señor nos está dando muchísimo, pero hay muchas cosas que están mal enseñadas. Yo sigo diciendo que porque fueron los formatos que nos enseñaron, pero esto no significa que estemos en mal, pues al contrario, es algo que podemos componer. Yo le decía y le digo a la iglesia que también pastoreo en Lomas, es algo que nosotros necesitamos aprender nuevamente, o como le llaman por ahí, reaprender otra vez, ¿verdad? Pero número 1, la alimentación es un trabajo del pastor, la alimentación. Segundo, la guianza y la dirección es el otro trabajo del pastor. Esto no se lo puedes quitar al pastor. El pastor es tu guía y el pastor es tu director. Él dirige, él guía. Él dirige, él guía. Él no hace, él guía y él dirige. Él guía y él dirige. Ese es el trabajo del pastor. El pastor alimenta, el pastor guía y dirige. O sea, tú no le puedes ceder tu vida a nadie más. Es Dios y Dios determinó a quién es responsable en tu vida en el área pastoral. Por eso es importantísimo entender lo siguiente: si yo soy miembro de una iglesia o soy parte de la familia de la iglesia Cristo es la verdad y tienen pastor, mi vida debe someterse al ministerio pastoral, a Dios primeramente y luego al ministerio pastoral, porque son quienes me van a dirigir. Soy miembro de Cristo es la verdad y ando buscando dirección y consejos en otro lado. ¿Qué pasó ahí? O dijeron los chamacos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Chapulineando o qué? ¿Es tu pastor? Ve con tu pastor. Conmigo han venido gente conmigo. Y yo le digo, gracias, el consejo yo te lo puedo dar, pero me imagino que tú ya fuiste con tu pastor. No, es que mi pastor, primero es tu pastor. Regañón, amoroso, como sea, pero número 1 es tu pastor.
y te le debes, porque tú eres miembro de ahí, y te le debes dirección y sumisión. Yo no estoy de acuerdo, yo al menos no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que los hermanos en las iglesias andemos tomando decisiones con otras personas de otras iglesias, con otros ministros, con otros siervos, con otros pastores, porque por eso tenemos nuestro pastor. Pero como sabes que el pastor primero te va a dar primero, y a veces no quieres, a veces la palabra, el consejo, la dirección, la sugerencia, el consejo que te va a dar, a veces es fuerte, porque tus oídos quieren escuchar lo que te conviene a ti. Por eso vas con otra persona, porque como no te conoce, entonces vas con esa persona y la otra persona te endulza el oído. Pero ve con tu pastor que te conoce, que sabes que eres, quién eres, cómo estás, cómo vienes, qué piensas, qué conoces, qué crees, y entonces él te va a dar una buena dirección. Entonces, llevo dos. El pastor alimenta, esa es su área. El pastor dirige, el pastor guía. Y tercero, el pastor motiva a la congregación. El trabajo que tenemos es de motivar a la congregación a hacer todas las cosas, todas las cosas. El trabajo que los pastores tenemos es motivarlos a todos para hacer la función todos. ¿Ok? Porque a veces nosotros pensamos que el pastor es el que debe estar enseñando todo el tiempo. No, tiene también sus maestros. Imagínese un pastor todólogo. ¿Quién es el pastor todólogo? El pastor todólogo es aquel que todo hace. Abre la puerta, limpia el lugar, enciende el sonido. ¿Qué más puede hacer el pastor? Dirige, predica, recoge la ofrenda. Yo he visto hasta pastores que cuentan la ofrenda, y llevan ellos el control de la ofrenda. ¿Han sabido de esos? Dan los avisos, dan el consejo, la sugerencia, la enseñanza, no sé, la dirección a las personas con las que se quedan al final, y al último toda la congregación se fue. Y ahí va el pastor apenas todavía con su familia y con sus hijos. Ese es un pastor todólogo, el que todo el tiempo está haciendo todo. Y hay un problema entre los pastores. Yo le digo a mis amigos consiervos, el problema es que nosotros siempre pensamos que si nosotros no lo hacemos nunca sale bien. Y ese es el mayor pecado y tentación de los pastores. Los pastores debemos de saber creer en el potencial de cada gente. Por eso lo que yo siempre hago es enseñarle a la gente en sus dones y sus habilidades y sus talentos, y funjan. ¿Me explico? En todas sus habilidades. Suéltalos, hermano. Dales confianza. Si ellos tienen que dirigir una célula, que dirijan. Si tienen que dirigir una misión, que dirijan. Si tienen que predicar, que prediquen. Si tienen que tocar, que toquen. Si tienen que cantar, que canten. Si tienen que enseñar a niños, que enseñen. Si tienen que coordinar una actividad y tú no estás, déjalos que lo hagan. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo en la Escritura, en el libro de los Hechos, está determinado el trabajo del ministerio pastoral. Y a veces habemos iglesias que ponemos carga en el pastor y hacemos que el pastor haga muchas cosas que no es su trabajo. Imagínate si el pastor anda limpiando, si el pastor anda haciendo, si el pastor anda abriendo, si el pastor anda llevando, yendo, trayendo, haciendo. Mi pregunta es, ¿a qué horas tiene su tiempo con Dios y a qué horas se prepara sus sermones? Por eso tenemos sermones raquíticos, sin esencia, allí a lo que, como nuestros amigos, otros amigos, ¿no? ¿Qué dice Dios aquí? Aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y esto voy a predicar. Y al otro día igual, ¿no? Aquí. Porque no hay preparación del pastor. Pero ¿a qué horas tiene la preparación del pastor? Si no tiene tiempo el pastor, si toda la demanda la tiene de parte de la iglesia. Pastor haga, pastor esto, pastor aquello, pastor aquí, pastor haga. Y uno dice, ¿y a qué horas? ¿A qué horas?
Por eso las responsabilidades netamente que tienen del pastor son esas. Yo sé que a lo mejor somos un tipo de iglesia trabajando de una manera diferente. Y yo siempre les digo, no, yo no trabajo así. No, imagínate. Todas las miradas y la posición y la decisión están centradas en una persona y es cansado. Y las otras, bien tranquilas, vienen, reciben la palabra, dan su ofrenda y tranquilamente se van a casa. Y de ahí no los vuelves a ver nunca entre semana. Los vuelves a ver hasta el otro domingo otra vez, ¿verdad? Con esas sillas tan cómodas que tenemos. Y vamos a meter sillas más cómodas todavía. Nada más nos falta un coco al lado y un negro que nos esté haciendo así, ¿no? Echando el aire, ¿no? Porque nos hace falta verdaderamente las habilidades que debemos de tener como pastor. Entonces, ¿cuál es la habilidad del pastor? Es la habilidad y la capacidad de ¿qué? Instruir, guiar y nutrir a otros cristianos en forma individual o en forma en grupo. Y tiene una preocupación extrema, su preocupación extrema, sensibilidad sacrificial al enseñar. Hay 5 puntos, leemos juntos. Punto número 1, juntos dice: persona que Dios ha escogido para guiar a la congregación local. O sea, un pastor es la persona que Dios, ¿qué? Hermano, mi llamado no es un llamado de la noche a la mañana, ¿eh? Usted me invitó en enero y yo en diciembre apenas salí del llamado de una iglesia. No, señores. Para esto han pasado ya voy a hacer 25 años. Si acá este pastor está ya curtido por 25 años, casi 25 años. Dijera Alex Zurdo, de la A a la Z. ¿No? No es un neófito en la palabra, ¿no? Ya tengo los conocimientos, sé cómo dirigirlos, sé cómo guiarlos, ¿verdad? Por lo tanto, déjese guiar, déjese dirigir. Persona que Dios ha escogido para guiar a la iglesia. ¿Quién lo escogió? ¿Quién? Entonces, pues dejemos que Dios lo dirija, pues. Porque a veces, no, ¿creen el llamado del pastor? Sí, amén, gloria a Dios, ya va a ser 25 años, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta aquí, ¿no? 25 años, como los matrimonios son de plata ya, ¿no? Que aguanten, ¿no? Del pastor en una congregación. 25 años, oh, vamos a celebrar, ¿creen el llamado del pastor? Amén. Déjelo ser pastor, pues. Ay, no, porque hace malas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere que el pastor dirija? Segundo punto, juntos, dice: ayuda a la congregación, ¿a qué? A crecer y a madurar en el conocimiento de Dios. Pero vea la palabra, subraye: ayuda. No hace crecer a la congregación. Es un coadyuvante. Todos nosotros coadyuvamos. Todos nosotros ayudamos. Somos parte esencial del trabajo que nosotros estamos realizando como iglesia. El crecimiento todos nosotros lo empleamos. Ay, es que no hay crecimiento en la iglesia, hermana Ana. Es que no hay crecimiento en la iglesia. Es culpa del pastor. Es que el pastor no anda bien. Ha de tener pecados en su vida secretas. Por eso la iglesia está como está. No, el pecado está en la iglesia, no está en el pastor a veces. Bueno, a veces también está en el pastor, ¿no? Pero eso no tiene que ver, es un ayudante, es alguien que ayuda. Cuando no esté creciendo la iglesia, tenemos que sentarnos todos y decir: a ver, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está creciendo? Tiene que ver a lo mejor desobediencia de la iglesia, tiene que ver flojera en la iglesia a lo mejor, o sea, hay gente que no quiere hacer el trabajo, sin servicio, sin pasión, no cooperan, o a lo mejor el pastor no está dirigiendo, no está guiando a la iglesia y por eso no hay crecimiento. ¿Cuáles son las áreas donde el pastor puede ver el crecimiento o la iglesia puede ver el crecimiento? ¿En dónde podemos notar el crecimiento? Hay 2 formas de hacerlo. Uno es en lo espiritual, en la calidad, pero también en lo numérico, que es en la cantidad, ¿no? ¿En qué áreas podemos notar el crecimiento de una iglesia, hermanos? A ver, dígame.
¿Cómo puede notar usted el crecimiento de una iglesia? A ver, hermano. En el servicio de la iglesia, en la cooperación del servicio de todos, se nota el crecimiento. ¿Sí, hermana? Ajá, cuando hay muy poquitos, la iglesia está falto, ¿no? Cuando se despierta un crecimiento en la iglesia, empieza a haber muchos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde más vemos el crecimiento en la iglesia? Cuando la iglesia está unificándose al trabajo, la iglesia está creciendo. ¿Dónde más? No pasemos desapercibido algo muy esencial. ¿Dónde vemos el crecimiento de la iglesia? Sí, también en la cooperación de los servicios, de las actividades, sí, pero algo más importante, hermanos. En la economía, sí, también es parte esencial, también es parte del conocimiento de la palabra, pero ¿dónde vemos mero el crecimiento de la iglesia? Sí, sí. En la reproducción, sí. Ahí vamos. El crecimiento espiritual, ya lo dijeron allá a través de la oración, la lectura. Ajá. Me dijo, hermana, ¿y cómo tenemos lo numérico? ¿Y cómo lo logramos? En el evangelismo consecutivo que hacemos con las familias, las personas. Pues si no hay crecimiento, ¿cómo podemos notar cada cuánto debe de haber bautismos en una iglesia? ¿Cada 3 meses? O mínimo, cada 6 meses, ¿no? O ya de perdiz, hermano, una vez al año. Pero sí saben que hay iglesias que llevan muchos años sin tener un solo bautismo. Que por cierto, ahí les va mi primer desafío y mi primer reto. Y no lo tengo que escribir para decírselos, hermano, porque este es el desafío. ¿Cuántos meses nos quedan? Estamos en marzo, ¿no? ¿Cuántos meses nos quedan? 9. Tenemos 9 meses para tener en diciembre 12 nuevas personas aquí. Los desafío a eso. ¿Se puede? Por supuesto. 12 nuevas personas aquí. 12 nuevos bautismos en este año. Ya sea que bauticemos los primeros 6 en unos meses y los otros 6 al último, o los bauticemos todos hasta diciembre. Pero de que tenemos que cumplir 12. ¿Por qué 12? ¿Alguien pregunta por qué 12? ¿Por qué 12? Porque por lo menos deberíamos estar ganando 1 por mes. Ya de perdiz, si no logramos que haya 10, pues vaya. Pero si hay 20 este año, qué bendición. Pero para la próxima, agárrense, porque deben de haber más de 12. Si alcanzamos 12 este año, para la otra deben de haber 15. Y si alcanzamos 15 el próximo año, para el siguiente año debe de haber por lo menos 20 o 30. Dobletear el grupo. Pero es ¿qué? ¿Deseos de qué? De ganar. Cuando usted pone un negocio, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Alguien pone un negocio? No, ahí lo que Dios me dé. ¿Verdad que nadie? ¿Quiere qué? Quiere ganar. ¿Y ya vendí cuánto? ¿Y cuánto vendió hoy? 1,000. ¿Y mañana cuánto quiere vender? 2,000. ¿Y cuánto quiere vender pasado mañana? 5,000. ¿Y cuánto quiere vender? 10,000. ¿Verdad? ¿Es deseos de qué? Llegamos a la iglesia. No, hay una persona que oraba. Ay, Señor, bendícenos y danos los que tú quieras. No, pues así, hermanos, con esas ganas, pues ¿cuándo, no? Entonces, no, deseos de ganar, hermanos. Ay, ¿a poco, pastor, podemos lograr 12? Pues si nos los disponemos, tenemos 9 meses. Si nos los disponemos, sí podemos. Es más, hasta en 3, 4 meses podemos ganarlos los 12 si queremos. Pero el asunto es ganar. Ahora, entre el ganar tiene que ver la calidad. Bueno, ya ganamos los 12, ahora ¿qué tenemos que hacer? Consolidar, ¿verdad? Y la consolidación tiene que ver la firmeza de las personas,
el que conozcan el evangelio, el que lean la palabra, el que asistan al servicio de la iglesia después de haberse bautizado, después de haber llevado una serie de discipulados, que sirvan, que hagan el trabajo para que de esa manera se vayan fortaleciendo. ¿Ok? Esa es cuando la iglesia está creciendo. Ayuda a la congregación. Tercer punto, juntos. Deseo de ayudar a otros en sus necesidades. A veces el pastor tiene mucho ese deseo, pero no hace más porque la congregación no le permite más. Entonces, si el pastor viene y le dice, hermanos, hay un hermano que tiene una necesidad, le ayudamos, le apoyamos, pero si los hermanos dicen, ay, no, si no somos beneficencia pública ni nada, etcétera, pues, ¿qué puede hacer? Pero tiene esa sensibilidad, ese deseo de ayudar a otros. Si el pastor lo tiene, la iglesia debe cooperar y debe de ayudar a que eso también forme parte de la congregación. Eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva, en Hechos, ¿no? La iglesia primitiva en Hechos dice que crecía a través de ¿qué? A través del apoyo, de la ayuda que daban a todas las personas. Dice que estaban bien con todo el pueblo. Y por último, cuarto, juntos, se preocupa por el bienestar espiritual y físico de cada miembro. Y por último, capacidad de aplicar al diario vivir las verdades de las escrituras. O sea, que siempre que hay una prédica, siempre va a ser el pastor en la prédica o en la enseñanza, en la homilía, en la predicación, en el mensaje, siempre va a llevar a la necesidad cotidiana las escrituras. O sea, ¿en qué necesitas hacer los cambios? ¿Qué te puede ayudar a ti para que pueda funcionar en tu vida espiritual? Y puede ayudarte de tal manera que esto bendiga tu vida. Muy bien, quinto y por último, número 5, Romanos capítulo 12, verso 7 y primero en los Corintios capítulo 12, verso 28 y Efesios 4, 11 también. Por favor, alguien que tenga Romanos capítulo 12, verso 7, alguien que me ayude con primero los Corintios capítulo 12, 28 y otro más que me ayude con Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos a ver, maestros, enseñanza, maestros. ¿Cuál es la descripción? Leemos juntos, dice, descripción. La descripción, allá, juntos, fuerte. Habilidad y capacidad de instruir a otros concerniente a la palabra de Dios, doctrina cristiana y del diario vivir cristiano. Muy bien, esto también puede ser un pastor maestro o bien un maestro que tenga el don de la enseñanza. Si su pastor tiene el don de la enseñanza, pues qué bendecido es la iglesia que lo tiene, ¿verdad? Si solamente es pastor, bueno, pues tiene que haber personas que enseñen la palabra. Si el pastor, aparte de que es maestro, también es un sembrador de obras y es un misionero, pues qué bendición para la iglesia. Si el pastor también es un evangelista y gana almas, pues qué bendición es para la iglesia, ¿verdad? Y si por último el pastor también es músico, qué bendición tiene la iglesia. Pero si su pastor solamente es pastor y no tiene ni la música, ni el evangelismo, ni el sembrar iglesias, pero solamente es pastor, está haciendo bien, es pastor, ¿ok? Yo siempre le digo a los hermanos, hay hermanos que me han dicho, yo no sé por qué mi pastor no es como usted. Cada quien tiene sus dones. Yo tengo estos dones, pero yo no tengo los otros dones que otras personas tienen. Imagínense que yo tuviera todos los dones. Imagínense nada más que yo tuviera todos los dones. Mi pregunta es, ¿para qué los necesito a ustedes? ¿Verdad? Pues si yo tengo todos los dones, que lo haga el que lo tiene todos los dones. Pero como no tengo todos los dones, todos nosotros nos necesitamos. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos con el primero. Romanos capítulo 12, verso 7. ¿Qué dice? Muy bien. Siguiente, 1 Corintios capítulo 12, 28. ¿Alguien que lo tenga?
Muy bien. Y por último, Efesios 4:11. Muy bien, gracias. Habilidad entonces y capacidad de instruir. Este es el trabajo del maestro. Instruye a otros sobre la palabra de Dios, concerniente a la palabra de Dios. A él le corresponde enseñar doctrina y también todo lo referente sobre el diario vivir. 3 puntos a explicar. Número 1, primer punto, juntos. Comprometido a la verdad y a la autoridad de las escrituras. Ese maestro, ahora sí, ese es el que debe ser el ratón de biblioteca, decimos, ¿verdad? Hablando bien, es el que se mete a la lectura de la palabra, a la lectura de la palabra, a la lectura de la palabra. Hermanos, muchas de las cosas de cambios, muchas cosas que tiene que haber en la iglesia, tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, ¿ok? No podemos decir algo o enseñar algo que no venga en la Biblia. No es lo aprendí del libro tal, un maestro me lo dijo, es que la iglesia fulana de tal tienen estos ministerios o tienen estos. No, tiene que ver con base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a estar específicamente centrados en lo que hace lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el maestro enseña esa parte. Segundo punto, juntos. Deseoso de estudiar y de capacitarse. Si el maestro no tiene deseo de estudiar y de capacitarse, pues relativamente no es maestro. Aquellos que son maestros en lo secular, hermana Nayeli, hermana Ana, ¿sí o no? El maestro en lo secular tiene que capacitarse, ¿sí o no? Siempre, ¿cierto? Y en algunas de las otras áreas, aunque no sean maestros, tienen que capacitarse en alguna área, ¿cierto, sí o no? Sí, todas las áreas tienen que capacitarse. Lo mismo, no puede haber enseñanza en la iglesia sin capacitación. Por eso las siguientes veces que ustedes sepan que salió a Oaxaca a actualizarse, a capacitarse, es parte. Porque si no, al rato, nada más andamos. ¿Sabes que la iglesia es cambiante? La iglesia es como un cuerpo, cada vez va cambiando. Y a veces podemos llegar a tener más adultos, hay que tener un ministerio directamente a ellos. A veces podemos tener más niños, podemos tener más jóvenes, podemos tener más matrimonios. Y hay que saber específicamente qué área. A veces podemos tener muchos profesionistas. Hay que saber cómo ayudarles a ellos. Y para eso sirven las actualizaciones. A veces no solamente se enseñan sobre la hermenéutica y la homilética, no solamente se enseñan sobre la siembra de iglesia y la eclesiología, la administración, las finanzas, sino también puede haber otras enseñanzas, ¿verdad?, sobre áreas ministeriales o de ministerio dentro de la iglesia. Y para esto, hermanos, necesitamos capacitarnos, es parte de nuestra área. La iglesia debe proveer capacitación a los líderes que tiene. La iglesia debe incentivar y al mismo tiempo debe, ¿cómo le llaman? Proveer para la capacitación de sus líderes. La iglesia debe capacitar a sus músicos. La iglesia debe capacitar a sus líderes. La iglesia debe capacitar a su pastor, debe proveer para las capacitaciones de su pastor. La iglesia debe capacitar a sus administradores. La iglesia debe capacitar a los que dirigen a las mujeres, a los jóvenes. Debe capacitar a las maestras del ministerio de enseñanza. O sea, todo eso tiene que ver con capacitación. Y muchas veces, hermanos, todo eso genera economía, pero para eso está la iglesia, para suplir esas áreas. Porque si no, hermanos, al rato andamos haciendo, número uno, anda la iglesia haciendo el trabajo como fue en la antigüedad. Ya no da resultado, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no cambia su forma, su formato. ¿Ok? Entonces, ahí está.
deseoso de estudiar y capacitarse. Tercero y por último, capacidad de aplicar al diario vivir las verdades de las Escrituras. Bueno, hace un rato lo dije, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con una enseñanza, una concernencia a través de la prédica, de la enseñanza, de la capacitación, siempre tiene que llevarse al diario vivir de lo que estamos viviendo como iglesia, como personas entre la sociedad. Entonces, ahí están. Una enseñanza, un maestro y un pastor. Entonces, hemos cumplido con los 5 ministerios. Diga conmigo, número 1, levante su mano derecha conmigo. Mano derecha. Diga conmigo, cierra su mano. Cierra su mano. Dígalo conmigo. 1, 2, 3. Pulgar arriba. Diga conmigo, apóstol. Segundo, profeta. Tercero, evangelista. Cuarto, pastor. Y quinto, maestro. Muy bien, baje su mano. Le voy a decir por qué. El apóstol es el dedo pulgar. El dedo pulgar tiene el movimiento de todo. Mire, el dedo pulgar toma esto. Sin el dedo pulgar se te complica agarrar un vaso de agua, pero con el dedo pulgar lo agarras muy rápido. El dedo pulgar está entre nuestros miembros de nuestro cuerpo, está ligado a los demás dedos. El dedo pulgar ayuda muchísimo, así que en el ministerio el apóstol ayuda mucho a todos estos ministerios. Es el de la principal labor. No hubiese habido esta iglesia si no alguien la hubiera iniciado. Eso tiene que ver con el apostolado, el misionero. El misionero es el que inicia y el que muchas veces tiene que hacer el predicador, tiene que hacer el evangelismo, tiene que hacer el de pastorear, tiene que enseñar. Pero aquí está el dedo. Segundo, el dedo índice. El dedo índice es el del. ¿Por qué el de profecía? Porque en el dedo de índice, ¿con qué señalas? ¿Verdad? Ahí está, que no usted le dice, al hermano aquel dígale, ¿verdad? O así el chavo, ¿no? Hecho. Entonces, con este dedo es el que señala. Y muchas veces el profeta o el de profecía muchas veces va a señalar el error. Hermanos, estamos haciendo esto mal. Estamos yéndonos por esto y estamos realizando esto, ¿verdad? Siempre señala. Número 3, el tercero es que, ¿por qué el evangelista? Vea su mano completo. ¿Cuál es el dedo más largo? Dice un hermano, ay, mi dedo está chueco. Ah, pues no importa, hermano. El dedo más largo es el dedo del evangelista. ¿Por qué? Porque es el de alcance. Porque el dedo más largo es el que puede alcanzar. Si yo quiero alcanzar esto, ¿cuál va a topar primero? El de, ¿cómo le llaman? El de en medio, ¿no? El dedo de en medio, ¿no? Este es el dedo del evangelista, ¿verdad? Este es el que siempre va a coordinar el alcance de personas. Siguiente, el siguiente dedo. ¿Cuál es el dedo? El pastor. ¿Por qué el pastor? Porque sin este no se puede doblar lo demás. ¿O sí es cierto? A ver, a lo mejor, ¿no? Yo no me iba por eso, pero a lo mejor y sí. Dice la hermana que ese dedo no se puede doblar. Pero ¿en dónde se pone el anillo de bodas? ¿Cómo se llama este dedo? Anular, gracias. En el dedo anular se pone el anillo de bodas, que por cierto yo no lo traje, pero sí estoy casado. Pero miren, en el dedo anular, ¿y es por qué? Porque el pastor muchas veces ¿qué? Se casa con la iglesia y no es que tome la posición de Dios o del Señor, sino que muchas veces está allí. Ustedes apenas acaban de concluir con un pastor de 13 años, ¿no? Estuvo el pastor Valentín acá. Imagínense cuántos años. Yo también he estado en iglesias por 13 años. Entonces, muchas veces tiene que ver con el tiempo, pues. Y el dedo anular tiene que ver con eso, ¿verdad?
quien va dirigiendo la iglesia. Y el pastor hace mucho de la función, ¿verdad? Sobre esto. Y por último, el quinto dedo, ¿qué es el dedo? Meñique, ¿es el del qué? Es el de enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el dedo que se mete cuando se quiere limpiar el oído? No se mete el este gordo, ¿no? ¿Cuál se mete? ¿Cuál se mete? ¿Cuál se mete? ¿Verdad que sí? ¿Que no le hacemos así? ¿Cierto? ¿Sí o no? Dice la hermana, no, yo uso cotonetes, ¿no? No, está más mal eso, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O para limpiarse la nariz, ¿qué hace? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, estos son los que pueden entrar, ¿verdad? Y este es el que siempre le hacemos, ¿no? El del oído, el que destapa el oído, el que nos enseña, el que puede penetrar hasta nuestros orificios, nuestros oídos. Bueno, hermanos, les di más o menos la idea de lo que son los 5 primeros ministerios. ¿Usted tiene alguno de estos dones? ¿Alguien tiene alguno de estos 5 dones? ¿Uno? Levante la mano. Con fe, hermanos. Me gustaría, pero ahí está un hermano, dice que sí. ¿Le gustaría? ¿Sabe por qué a veces nosotros, ay, no, mejor los otros? ¿Por qué? Porque dicen, no, es que esos 5 son de mayor responsabilidad, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ay, yo no quiero tener responsabilidad. Pero sí, es cierto, son de los de mayor responsabilidad. Son los más vistos aquí, pero son de los de mayor responsabilidad, pero que cualquiera de nosotros, si el Espíritu Santo te dotó a ti, te lo va a dar, te lo va a entregar, te va a capacitar, pero lo tienes que descubrir. Póngase de pie, oramos y concluimos. Padre, gracias, bendice, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has dado hoy. Nos vamos, Señor, a casa, Señor, pensando en que tu bendición ha venido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a venir el día de mañana, Señor, y disfrutar de manera temprano el mensaje, el alimento, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Concluiremos con nuestro programa. Sabemos, Señor, que tenemos algo que darte a través de nuestra adoración, a través de nuestra entrega, nuestra dedicación. Pero gracias, Padre, por enseñarnos hoy tu palabra y por darnos a conocer, Señor, que tu palabra siempre está viva y es una verdad. En el nombre de Jesús. Amén.